Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión en línea de transformación de datos en modelos de inteligencia artificial. Sean nuevamente bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea, la cual hace referencia a la actividad de aprendizaje 2, aplicar técnicas de normalización. Les recuerdo, mi nombre es Sandra López, la instructora que se encuentra brindando apoyo a esta sesión. Le agradezco a nuestra participante del día de hoy, primeramente agradecerle por su puntual asistencia y segundo, agradecerle la autorización para la grabación de la sesión. Yo como organizadora también autorizo la grabación para poderla publicar de manera posterior. Entonces, por favor, le agradezco a Eneida que por favor me autorice la grabación. Puede ser por medio del chat, puede ser por medio de un emoji, de pronto abriendo su micrófono, por cualquiera de ellas dos. Recordemos también que todos aquellos quienes ingresan de manera posterior, mil gracias por tu autorización, allí ya se refleja. Entonces, mil gracias por todos aquellos quienes participan y quienes la observan, pues también estamos al quedarnos dentro de la grabación autorizando la grabación. Bien, en ese orden de ideas, entonces, vamos a recordar que el día de hoy vamos a hablar de algunos temitas específicos, como el primero es recordar nuestro cronograma de actividades, realizar algunas recomendaciones frente al desarrollo de las evidencias de la actividad de aprendizaje 1, para que podamos ajustar, modificar o complementar, si es necesario, las evidencias propuestas en dicha actividad, para que así podamos optimizar el aprendizaje. Dar apertura a nuestra actividad de aprendizaje 2. Y por último, recordar los medios de comunicación. Si se presentan dudas, preguntas o inquietudes, hacia la final de la sesión serán resueltas, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor, si hay alguna pregunta, por favor la apunten y la tengan allí pendiente para hacia el final de la sesión darle respuesta. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a proceder a compartir pantalla para poder ver el contenido de nuestro curso. Bien. De acuerdo a lo que estoy observando, ya debemos estar observando nuestro curso. Entonces, recordemos que para ingresar normalmente ingresamos por sayuna.sena.edu.co. Si alguno, recuerden, ha tenido algún problema de ingreso, pues me puede escribir al correo s de Sandra López C de casa @sena.edu.co y con muchísimo gusto validamos el ingreso a la formación. Recuerden que se deben autenticar con su tipo y número con su documento, ¿sí? Y con la contraseña con la que ingresan en Sofía Plus. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Si de pronto hacen alguna actualización, también recuerden que esa actualización a veces tarda entre 8 y 24 horas. Entonces, a veces de manera inmediata no los permite ingresar, pero de manera posterior, pues deben continuar intentando. Si de pronto a las 24 horas continúa presentando inconvenientes, pues nada, no hay lío, me escriben al correo y con muchísimo gusto les presto apoyo. ¿Listo? Bien. Entonces, recordando eso de manera general, vamos a proceder entonces a recordar que en la parte media encontramos nuestro panel de navegación, que allí encontramos nuestro cronograma, entonces vamos a ir rápidamente a recordarlo. Recordemos que la idea de estas sesiones es que brinden información puntual y que no sean muy extensas. Bien, entonces recordar que el inicio de la formación fue el pasado 18 de junio del 2026, que la fecha límite de recepción de evidencias es el 21 de julio del 2026, que tenemos 3 actividades de aprendizaje en total, que la primera junto con las actividades iniciales estuvieron cubiertas entre el 18 de junio y el 25 de junio, que nuestra actividad de aprendizaje 2 va a estar cubierta entre el 26 de junio y el 8 de julio, y nuestra actividad 3 entre el 9 de julio y el 21 de julio. Hacerles saber que a pesar de que nosotros brindamos este cronograma de actividades con el fin de que usted pueda organizar su tiempo y asignar tiempos de desarrollo, pues no es camisa de fuerza. Nosotros comprendemos que, o la formación virtual más bien comprende que se nos pueden presentar inconvenientes o interferencias, problemas de salud, problemas familiares, problemas laborales. Entonces, de todas maneras, a pesar de que haya finalizado la actividad de aprendizaje 1, el 25 de junio, los materiales, enlaces y evidencias permanecen activos de manera continua, 7 por 24. ¿Qué quiere decir ello? Que a pesar de que en la actividad de aprendizaje 1 que teníamos 2 evidencias, un cuestionario y la presentación de un informe, ya pasó el 25 de junio, ¿yo las puedo presentar? Claro que sí. Si de pronto por alguna anomalía, por algún problema con el correo, yo no he podido ingresar anteriormente y pude ingresar hasta el día de hoy, ¿puedo presentarlas? Claro que sí. ¿Cuál es su misión?
ingresar, revisar el material de apoyo, hacerle un recorrido general a la plataforma, recordar el diseño y uso de nuestro curso de formación, reconocer sus resultados de aprendizaje, sus competencias y demás que aparecen en la parte de información general y posteriormente consultar la guía de aprendizaje y el material de apoyo. Todo ello en la primera sesión en línea encontraron detallado el recorrido. Ya ahorita vamos a recordar por dónde puedo consultar esta grabación de sesión, esta y todas las grabaciones de la sesión en línea. Entonces, para que por favor, a pesar de que ingresen un poquito tarde, no hay inconveniente, todos los espacios están activos y usted puede participar, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que ya finalizó la primera actividad de aprendizaje, que finalizó el 25 de junio, repito, el espacio para presentar el cuestionario y para presentar el informe continúan activos de manera permanente. Ojo, es importante verificar con antelación las características que se solicitan desde la guía de aprendizaje y desde luego consultar los materiales de apoyo proporcionados para poder construir y dar respuesta a esas evidencias de manera eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, pueden participar en el cuestionario y en el informe sin ningún problema. En este momento ya nos encontramos avanzando a través de la actividad de aprendizaje 2. Como les decía, está comprendida entre el 26 de junio y el 8 de julio. Entonces yo puedo comenzar, si es el caso, hasta el momento, las evidencias de la actividad de aprendizaje 1 y posteriormente dar desarrollo a las de la actividad de aprendizaje 2. La organización de los conceptos y temas pues viene dado con la idea específica de construir conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un paso progresivo, es decir, que los aprendizajes que usted ha adquirido o que ha alcanzado en la actividad de aprendizaje 1, pues le son necesarios para aplicarlos en la actividad de aprendizaje 2 y continuar reforzando. Y así sucesivamente, es decir, la actividad de aprendizaje 3 ya le hará un recorrido por la 1 y la 2 para alcanzar los objetivos propuestos dentro de la formación. Recordarles que el 21 de julio es la fecha máxima de entrega de las evidencias, es decir, es la única fecha inamovible. El 21 de julio sí se recibe absolutamente todo, tanto de la 1, de la 2 y la 3, de fecha máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que el 21 de julio a las 23:59, ahí sí se van a cerrar todos los contenidos. ¿Por qué razón? Porque los días 22 y 23 de julio se realiza el cierre administrativo tanto de la plataforma educativa Sayuna como de la plataforma administrativa Sena Sofía Plus. Esto con el objetivo de que las personas que alcanzan su certificación puedan obtener, su certificado en el menor tiempo posible, ya que estos procesos administrativos a veces tardan un poco, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 días, normalmente les comento, ese día 21 se recibe una gran cantidad, un gran volumen de evidencias, por lo tanto, el día 22 se evacúan todas esas evidencias con su respectiva valoración y retroalimentación. Y posteriormente, el día 23, se realiza el proceso en Sofía Plus para generar los certificados de las personas que aprueban la formación. Recuerden que para aprobar la formación es necesario que todas las evidencias tengan criterio A de aprobado. ¿Listo? Entonces, en esta formación tenemos 6 evidencias. 2 para la actividad de aprendizaje 1, 2 para la actividad de aprendizaje 2 y 2 para la actividad de aprendizaje 3, para un total de 6 evidencias. Todas de ellas evaluables, ¿de acuerdo? Todas deben tener el criterio A de aprobado. Entonces, para que por favor, si de pronto yo participé en una primera instancia en el cuestionario, por decir algo, y por alguna razón no lo logré aprobar y me quedo con criterio D de no aprobado, pues ¿qué debo hacer? Volver a revisar mi material, volver de pronto a profundizar los conceptos e ingresar nuevamente y presentarlo hasta que quede con criterio A de aprobado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el informe. De acuerdo a las características y a la lista de chequeo propuestas, pues usted debe verificar que está desarrollando de manera completa. Si de pronto le falta algún puntico y la instructora le dice alguna retroalimentación, por ejemplo, frente a las conclusiones o frente a la construcción del informe en algún punto específico, pues usted ingresa, verifica, confirma, complementa y vuelve y envía. ¿De acuerdo? Si tiene algún problema para volver a enviar,
no sé, que no pudo adjuntar el archivo, que la plataforma no lo dejó, pues me comenta por el foro de dudas e inquietudes y con muchísimo gusto estoy presta a colaborarles. Recordarles que en algunos casos la plataforma presenta problemas de estabilidad en algunas horas. Por ello, pues se recomienda intentar en diferentes horarios, no solo, por ejemplo, en la mañana, sino de pronto quizás en el mediodía. Yo les sugiero mucho que hacia el mediodía, a veces en la hora del almuerzo, presenta una buena gestión para que les permita adjuntar los archivos en el caso de que tengan que enviar, por ejemplo, archivos de código fuente, que a veces resultan ser un poquito pesados. A esa hora es factible enviarlos, ¿de acuerdo? De todas maneras, pues intentar unas 2 veces mínimo, incluso unas 3, y si pasa esta situación de pronto le presenta inconveniente, pues me comenten con gusto. Tienen opciones varias para enviar, entonces no hay inconveniente por ello, ¿de acuerdo? La calificación nunca se va a ver afectada por la entrega tardía de las evidencias, ¿sí? Lo que les comentaba hace un segundo, a pesar de que el 25 de junio ya finalizó, usted puede presentar las evidencias de su actividad de aprendizaje 1 y estas siempre van a estar directamente proporcional a la calidad de la evidencia, no se va a penalizar por entrega tardía, ¿de acuerdo? O sea que es importante, es el contenido, el desarrollo de su evidencia, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí espero, pues no sé, ser lo más clara posible. Recuerden que A para aprobado, D para no aprobado. También recordarles que para poder asignar la respectiva calificación, esto se dijo la sesión anterior, pero sin embargo vale la pena repetirlo. La sesión anterior se comentó que para poder asignar la calificación debe estar enviado por el enlace indicado. Es decir, si usted tiene una novedad en el informe de la actividad de aprendizaje 1 y debe modificarlo para que apruebe, realiza las modificaciones, los complementos y vuelve y envía por el mismo enlace. ¿De acuerdo? Si usted lo envía por otro enlace, lamentablemente la plataforma no permite cambiar la calificación. ¿Por qué? Porque debe haber una trazabilidad y un seguimiento de lo que se realiza en la evidencia. ¿Me hago entender? Es decir, si esta evidencia pues no cumple las condiciones, quedará con un criterio de no aprobado y yo no lo puedo cambiar si no hay un nuevo envío, si no hay una nueva modificación. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan presente que si debe realizar algún ajuste frente a alguna de las evidencias, debe volver a enviarla por su lugar indicado. Y siempre verificando que su criterio de calificación sea de aprobado. Bien, eso en cuanto al cronograma de actividades. Recordemos también que aquí por la parte del lado izquierdo de su pantalla, donde estoy moviendo mi cursor, encuentran la opción de calificaciones y por allí pueden ir monitoreando cada una de las evidencias, tanto el criterio obtenido acá como la retroalimentación recibida. Pues para el caso del cuestionario van a observar la letra, ya sea A o sea D, y para el caso de los informes, pues ahí sí observarán el criterio, observarán la retroalimentación. Deben de pronto verificar si es muy extensa la retroalimentación, deben ingresar por cada una de las evidencias y verificar cuál es el criterio o la observación frente a cada una de ellas. Lo mismo sucede con el foro, ¿sí? Que esta es la que se debe realizar ahorita en la actividad de aprendizaje 2. Si de pronto usted tiene alguna observación frente a ese foro y debe ajustarlo, mejorarlo, pues usted construye su redacción, su argumentación y vuelve y participa sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor aquí por este espacio puedan realizar el seguimiento debido. Bien, después de haber recordado este cronograma de actividades, recordemos entonces nuestras evidencias de la actividad de aprendizaje 1. Nuestra actividad de aprendizaje 1 tenía la presentación de un cuestionario y la presentación de un informe. Entonces, recordemos que para en la valoración por lo menos del informe, tenemos que ir a nuestra lista de chequeo. Es decir, aquí en este botón, si usted ingresa en el enlace de envío, encuentra este botón de color vino tinto, da clic allí y allí encuentra la herramienta para la calificación o la lista de chequeo. ¿Sí? Entonces, lo que debe contener su informe está propuesto en este espacio. Sin embargo, dentro de la guía de aprendizaje, recuerden, pues ya se ha detallado de una manera casi que específica lo que presentar.
este momento les estoy mostrando cómo abrir la guía de aprendizaje nuevamente, ¿sí? Recordar pues que hagan las actividades iniciales como la presentación en el foro social, el sondeo de conocimientos previos y demás. ¿Listo? Aquí, hacia la página, ya vamos a mirar 5. Encontramos ya la actividad de aprendizaje 1. ¿Listo? Entonces aquí aparece la primera, que es el cuestionario. Pues el cuestionario básicamente es ingresar y responder ciertas preguntas, como se mostró en la sesión anterior. ¿Listo? De manera pues que demos respuesta al estudio de los conocimientos propuestos y a la revisión del material. Mi sugerencia siempre es que revisen los materiales, ¿sí? De pronto parecen voluminosos, pero todos ofrecen una explicación específica y de pronto profundizan en otros conceptos. Recuerden que también contamos con la web para poder ampliar esa información. Si de pronto es necesario realizar un glosario, ¿sí? Para identificar diferentes términos, pues lo debemos realizar. Recuerden que la guía de aprendizaje pues también les tiene en cuenta diferente cantidad de tiempo para que usted implemente el trabajo dentro de cada una de estas evidencias y lo pueda desarrollar. A veces decimos, no, pero es que dice que 7 horas, 10 horas y yo no creo demorarme todo ello. Pues resulta que sí, resulta que a veces necesitamos de pronto indagar un poco más, ¿sí? Por ejemplo, acá duración de la actividad 8 horas, ¿sí? Pero está estipulando el tiempo que usted requiere para la lectura y apropiación de los conocimientos, ¿sí? Yo sé que de pronto leyendo el contenido no me voy a demorar 8 horas, pero sí de pronto si requiero confirmar, si requiero profundizar algunos conceptos, pues requiero hacer investigación adicional o incluso hacerle preguntas al instructor. Yo puedo construir cierta información y no, definitivamente no fue claro para mí. Entonces yo tengo algunos conceptos específicos, los puedo preguntar y con mucho gusto les presto apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente. Por favor, revisar los materiales de apoyo. Los primeros y básicos dentro de la formación son estos primeros 3: fundamentos de datos, limpieza y transformación y visualización. Sin embargo, para esta primera actividad se hace un análisis exploratorio de datos, entonces aquí hay un par de contenidos que les puede servir de apoyo para trabajar dicha parte, ¿de acuerdo? Esa información de análisis exploratorio de datos con Python y aprendiendo a la ciencia de datos, pues les permite desarrollar esta primera evidencia del informe. No olvidar que digamos, estamos hablando de la parte técnica de la transformación de los datos. El ideal de siempre aplicar un análisis exploratorio de datos es hablar de conceptos directos del tema. Entonces, por ejemplo, por allá dentro de mi informe, acá, le dice que debe seleccionar un conjunto de datos, un dataset público, ¿sí? De cualquier tema que usted encuentre. Entonces, por ejemplo, nuestro dataset trabaja acerca de, no sé, de las estadísticas de los terremotos en los últimos 10 años, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, cuando yo voy a trabajar esos datos, pues no me voy a direccionar solamente a la parte tácita o técnica del análisis exploratorio de datos, sino de esa información que estoy manejando. Entonces voy a tratar de ser un poquito más clara. Yo elegí un dataset público donde habla de los terremotos en los últimos 10 años. Entonces, en esta redacción del informe, ¿sí? El título me debe hablar de ello. Hago un análisis exploratorio frente al estado de los terremotos en los últimos 10 años, ¿sí? La introducción pues no me debe decir que hago un análisis exploratorio de datos, sino hago un análisis exploratorio de datos frente al archivo o al data frame o al dataset de los terremotos presentados en los últimos 10 años. Lo mismo, ese objetivo de análisis no es hacer un análisis exploratorio. El objetivo del análisis es por qué voy a trabajar sobre esos datos, o sea, por qué me interesa saber acerca de esos terremotos en los últimos 10 años. Porque de pronto me permite, por ejemplo, porque de pronto me permite planear algunos planes de contingencia en caso de presentarse en mi localidad.
en caso de presentarse en mi país. Si me hago entender, el objetivo del análisis debe estar basado directamente en el tema que usted está utilizando dentro de la dataset seleccionada, ¿de acuerdo? Digamos que esa ha sido como la mayor observación. Las personas que ya han entregado ha sido como la observación general. El objetivo se ha ido más como a la parte técnica de aplico un análisis exploratorio y la idea es orientarlo ya directamente sobre el tema que estamos tratando. Por lo demás, han entregado pues actividades muy eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, para que observen, verifiquen si de pronto ese objetivo de análisis está bien argumentado o bien planteado, o de lo contrario, pues es un punto de mejora, ¿de acuerdo? Descripción del dataset. Entonces, esa descripción que contiene la información estructural del conjunto, entonces, cuántas filas tiene, cuántos registros tiene, qué columnas tiene, qué contiene cada columna, ¿de acuerdo? Es describir estructuralmente el conjunto de datos. Entonces usted me va a contar algo como, tiene 10 columnas y cada columna tiene la siguiente información. Entonces, el rótulo, el nombre de cada columna y qué dato contiene cada una de ellas. Por ejemplo, la primera columna contiene información, entonces es un código asignado de manera consecutiva cada vez que se va registrando un dato. La segunda columna es el país donde se presentó el terremoto. La tercera columna es la fecha donde se presentó el terremoto, ¿sí? Esa es la información estructural del conjunto de datos. De manera posterior, pues se realiza el análisis exploratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis exploratorio? Pues empezar a revisar el contenido que tenemos, verificar si tenemos datos incompletos, si tenemos datos nulos, ¿sí? Comenzar a revisar ese dataset que esté completo, cuántos registros tiene, si debo eliminar o suprimir algunos datos que no sean necesarios, ¿listo? Y además le solicita pues aplicar análisis estadístico, como lo son la media, la mediana. Entonces usted ya tiene que entrar a revisar la característica de cada uno de esos datos y aplicarle a cada uno de ellos la característica que usted considere estadística necesaria para el análisis de datos. Entonces, por ejemplo, usted podría realizar una estadística con el ejemplo que estoy mencionando de los terremotos. ¿En qué año se produjo la mayor cantidad de sismos en los últimos 10 años? ¿Cierto? Entonces podría aplicar una mediana, por decir algo. Podría aplicar el mínimo también, definiendo de pronto en qué año se produjo la menor cantidad de sismos. ¿Listo? Y asimismo, de acuerdo a esa información estadística, pues determinar gráficos. ¿De acuerdo? De manera posterior, pues debe identificar patrones y anomalías, hallazgos relevantes, es decir, si encontró datos nulos, si encontró datos vacíos, si encontró datos repetitivos, si los eliminó, si los quitó, si los cambió y técnicas que utilizó para ello, ¿de acuerdo? Para hacer todo ese análisis exploratorio tienen esta información de análisis exploratorio de datos, ¿sí? Y de la ciencia de datos para poder desarrollar toda esa parte. ¿Listo? Por último, las conclusiones, reflexiones generales sobre lo encontrado y su posible utilidad. Aquí va la otra observación. Entonces, recuerden que esas conclusiones deben venir ligadas directamente al objetivo del análisis. Entonces, si mi objetivo es determinar de pronto un plan de choque en caso de que se presente un sismo en mi localidad, pues, ¿qué puedo hacer con los datos que encontré? Entonces, puedo decir que en mi localidad no se presentaron grandes cantidades de sismos, ¿sí? Por ello no sería, por ejemplo, necesario un plan de contingencia, aunque pues la idea es siempre construir unas recomendaciones frente a los hallazgos encontrados y a su utilidad. La idea no es decir, no, en mi localidad no se observa mucho, entonces podemos dejar así. No, podemos determinar de pronto que los sismos se presentan con mayor intensidad en espacios donde se presenten, no sé, calidad de tierras determinadas, por ejemplo, que sean climas cálidos, bueno, de acuerdo a toda la información que ustedes encuentran descrita dentro del dataset. Entonces, recomendación importante, revisar que las conclusiones vengan dadas frente a los objetivos del análisis propuesto. Importante, no olvidar los anexos, es decir, agregar las tablas, gráficos
que utilizaron y la fuente de datos. Asimismo, aparte del informe, es relevante que usted envíe el archivo de código, ¿sí? El archivo que utilizó para trabajar o para construir los resultados obtenidos, es decir, dentro del entorno donde trabajó. No sé si trabajó dentro de Python, entonces pues pantallacitos del código que utilizó para lograr el análisis de dicha información. ¿De acuerdo? Una vez tenga esa información, pues recuerde que construye su informe PDF y una vez lo tenga listo, pues se va por el espacio indicado de actividad de aprendizaje 1 y adjunta su informe. ¿Listo? Frente al cuestionario, pues las observaciones son mínimas. La idea es que usted simplemente revise los contenidos y materiales y lo presente. Esa es como la observación general. Hay muchas personas que lo han pasado por alto y han enviado primero el informe. Se les sugiere, por favor, complementar el cuestionario, es decir, uno no exime al otro. Es necesario presentar las dos evidencias para aprobar la actividad de aprendizaje completa. ¿Listo? Bien. Esas son las dos evidencias entonces de nuestra actividad de aprendizaje 1. Ahora sí vamos a dar apertura a nuestra actividad de aprendizaje 2, la cual trata de aplicar técnicas de normalización. Entonces, para comenzar, recordemos cuáles son las técnicas o con qué objetivo trabajamos técnicas de normalización. Listo. Entonces, las técnicas de normalización lo que normalmente buscan es la limpieza de datos. ¿Y qué es la limpieza de datos? Pues que nuestro dataset contenga información íntegra. ¿Qué quiere decir ello? Pues lo que hablábamos hace un momento, que no tenga datos nulos, que no tenga datos vacíos, que de pronto el formato de la información sea uno solito, ¿sí? Por allá en su material de apoyo les habla de que, por ejemplo, en el caso de las fechas, se manejen diferentes formatos. Entonces eso ya contamina los datos, ¿listo? Entonces eso es lo que busca esas técnicas de normalización, hacer que ustedes logren una pureza de datos alta. ¿Cómo? Eliminando duplicados, tratando valores faltantes, estandarizando los formatos, darle un manejo adecuado a los valores atípicos, ¿sí? A los valores que no encajan dentro del patrón general de los datos, a realizar corrección de errores estructurales, ¿sí? Ajustar anomalías, como por ejemplo el uso de tildes en algunos conceptos, y a realizar, por ejemplo, la validación de datos. ¿Listo? Que cumplan, digamos, con la regla de registro y de comparaciones lógicas. De registro, por ejemplo, que cuando vayan a registrar un documento de identidad, pues que no tenga letras, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Porque puede ser que en algunos otros países manejen letras para sus documentos de identidad y es totalmente válido. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que buscan las técnicas de normalización. Vamos a verificar entonces nuestro material de apoyo de limpieza, transformación e integración de datos para los datos predictivos. Recuerden que tenemos dos maneras de ingresar, puede ser el de formato PDF o el de línea. Yo siempre les sugiero que primeramente revisen el de PDF, lo puedan descargar y lo puedan mantener en cualquier espacio, en cualquier espacio de almacenamiento. Entonces, la idea de esta actividad es fortalecer las competencias técnicas para analizar, validar y preparar los datos. Importante ello. ¿Listo? Facilitando su conversión en conocimiento útil para procesar dicha información. ¿De acuerdo? Entonces aquí le habla de las técnicas de limpieza, para qué nos sirven, cómo dimensionar la calidad de los datos, los tipos comunes de errores, ¿sí? Las técnicas de transformación, como son la codificación y la normalización. Observen que ahí ya me direcciona directamente si yo voy dentro del menú. Él me direcciona, por ejemplo, a mí me interesa conocer directamente el proceso de ETL, entonces yo doy clic y él me direcciona inmediatamente al contenido. Me habla también de la integración y almacenamiento de datos, de la construcción de pipelines o de pipelines, ¿listo? Que ya es el que me permite hacer ese procesamiento de datos automatizado. ¿Listo? Si yo quiero llegar a ese tema, pues directamente doy clic y él me direcciona.
Asimismo, el material en línea, pues tiene el mismo contenido. No vayan a pensar que de pronto es que le falta algo más, no. Si ustedes comienzan de manera cronológica, pues él les va a hablar de todos los temas y conceptos relevantes. Le muestra un videito de qué trata la limpieza y transformación, que es lo que les estaba comentando hace un minuto, pues la limpieza de datos, revisar valores duplicados, nulos y demás. Les habla de las técnicas, ¿sí? De limpieza que usted puede utilizar. Recuerden que dentro de la web pues encontramos varias herramientas para ello. La que usted tenga mayor conocimiento y más dominio puede utilizarla. Lo que sí le agradezco es que de pronto en el envío pues me recuerde cuál de ellas utilizó para de pronto no ir a valorarla frente a otra que no corresponda. Como ustedes entenderán, pues tengo varios envíos y a veces para reconocer el método utilizado pues me cuesta un poquito de tiempo. Sin embargo, pues tranquilos, el que ustedes elijan está bien. Observen que acá, pues hablando de la limpieza, encontramos valores nulos, ausentes, duplicados, ruido, valores atípicos. Entonces, aquí está el contenido que les permite a ustedes reconocer la característica de cada uno de esos datos. ¿Listo? Adicional a ello, pues haber realizado la primera actividad que habla del análisis exploratorio, pues eso ya les disipa muchas incógnitas o muchas dudas frente al manejo y limpieza de dicha información. ¿Listo? Aquí, como observan, encuentran todo el contenido, integración y almacenamiento de datos, automatización de modelos, ¿sí? Son los mismos temas, perdón, que encuentran aquí en el material descargable. Una vez que usted tiene la información completa, correcta, se devuelve aquí a nuestro panel normal de navegación. Verifica la guía de aprendizaje y vamos a abordar las dos evidencias propuestas para nuestra actividad de aprendizaje 2. Vamos a avanzar aquí. Actividad de aprendizaje 2. Listo. Aplicar técnicas de normalización y reducción de dimensionalidad para optimizar el modelo de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe presentar? Un informe de conjunto de datos transformado y depurado. Entonces, esta evidencia busca que el aprendiz desarrolle y aplique dentro de un informe, pues, la normalización de los datos. ¿Qué debe hacer? Debe seleccionar un conjunto de datos de la página kaggle.com, ¿sí? Allá se encuentran muchas bases de datos donde incluya al menos, 10 atributos y 100 registros para observar las transformaciones significativas. Debe aplicar depuración de datos, ¿sí? Debe transformar variables categóricas, es decir, aquí ya le piden un poquito más aparte del análisis exploratorio, aplicar normalización o estandarización y redactar un informe. ¿Qué debe contener el informe? Pues una introducción, un resumen del proceso de depuración y transformación de esa dataset que usted eligió, realizar tablas comparativas, ¿sí? Entre los datos obtenidos originalmente y los que usted le aplicó la transformación, visualizaciones de apoyo, es decir, gráficos, conclusiones y anexos. Recuerde que esas conclusiones y que esa justificación del análisis pues vienen dadas frente al tema que usted haya elegido de la dataset. Entonces, lo que les mencionaba en el caso anterior, si usted eligió el de los terremotos, pues la justificación del análisis será frente a los terremotos. Y lo mismo, las conclusiones de impacto del análisis y transformación de datos, pues va a ser sobre el tema estipulado. No sé, si eligió, por ejemplo, una tabla de ventas de su trabajo, perfecto, lo puede utilizar. La justificación del análisis, pues será analizar las ventas y las conclusiones será plantear qué de pronto qué técnicas nuevas o qué ideas nuevas puede implementar para mejorar o impactar esas ventas en nichos específicos donde han sido bajas. Por ejemplo, los anexos, el código utilizado y las herramientas empleadas, ¿de acuerdo?
Nuevamente le dice que pues que tiene 8 horas destinadas para construir dicho informe. Recuerde que si requiere hacer investigación adicional, pues contamos con toda la web. Incluso contamos con todas las herramientas de inteligencia artificial que nos pueden brindar apoyo para trabajar dicha construcción. Entonces, para que lo aprovechemos al máximo. Una vez tengan listo su informe con este esquema, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen su archivo en PDF, se van aquí por el panel de navegación, me voy a la actividad 2, perdón, enlace informe, aquí encuentran también el instrumento de evaluación o la lista de chequeo, clic en agregar entrega, en el primer recuadro pueden enviarme el comentario del entorno de desarrollo donde están trabajando, ¿sí? Por ejemplo, Python, no sé, notebooks, el que estén utilizando. Y aquí en este espacio puede agregar el archivo. Recuerde que seleccionar archivo, voy a elegir por acá un PDF, subir este archivo, espero a que cargue completamente, clic en guardar cambios y quedó enviado. Recuerde que si utilizó algún archivo de código, también lo puede adjuntar, ¿de acuerdo? O en lo posible, mayormente adjuntarlo aparte de su PDF. ¿Listo? Aquí ya quedó completamente, aquí ven el resumen de la entrega realizada. Ya deben solamente esperar que la estructura haga la debida verificación. Siguiente evidencia de la actividad de aprendizaje 2, la participación en el foro. Profe, disculpe una pregunta. Te escucho. Cuando usted habla de 10 registros, significa 10 columnas, ¿cierto? Perdón, 10 atributos, creo que Sí, señora, estoy 10 perdida. atributos son 10 columnas, correcto. Y los 100 registros son las 100 filas. Correcto, sí, señora. Ok, Perfecto. Bien, gracias. con gusto. Bien. La segunda actividad de aprendizaje, entonces, es la participación en el foro temático, pero es como una continuación de ese informe. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un reporte. ¿Cuál es la diferencia entre un informe y un reporte? Que el informe es más minucioso. El informe contiene más detalles del trabajo de la transformación. El reporte es más genérico. Entonces, ustedes van a tomar ese mismo informe, ¿sí? Y van a construir ese reporte. ¿Qué debe contener este reporte? Una introducción, ¿cierto? Es decir, van a construir una introducción un poco más sencilla, corta, técnica. La metodología aplicada, es decir, la técnica que usted utilizó para la transformación, la razón de su elección, por qué utilizó esa y no utilizó otra, los resultados obtenidos, la interpretación de la información que usted obtuvo, la interpretación, ¿listo? Entonces, si por ejemplo yo voy a mencionar que en el estado de, en el estado, no, perdón, en el municipio de Cundinamarca en los últimos 10 años solamente fue el 10% de sismos, debo mostrar las gráficas donde obtuve esos resultados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque voy a hablar de la interpretación. Entonces, de acuerdo a este histograma, de acuerdo a este diagrama de torta o a la gráfica que usted haya utilizado, se puede determinar que en el departamento de Cundinamarca solamente se presentó el 10% de sismos en los últimos 10 años, lo cual muestra X motivo, Y motivo, atendiendo al análisis de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, para esa interpretación, pues debe anexar los métodos o actividades que realizó para llegar a esos resultados. Reflexión final. Ventajas obtenidas y posibles limitaciones. Entonces, ¿qué le permite el análisis de ese dato? ¿Cierto? ¿Qué ventajas tengo sobre los demás que han hecho ese análisis de información? ¿O qué información relevante puedo sacar de allí? Y las posibles limitaciones. No me permite predecir quién en los próximos años tendrá más sismos, ¿sí? Esa posibilidad también debe mencionarla, tanto las ventajas como las desventajas. Y agregar los gráficos utilizados, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, ese reporte es como la síntesis
del informe. Es decir, si su informe contiene 10 hojas, pues su reporte contiene mucho menos. ¿Por qué? Porque es un resumen más específico de la actividad realizada con los datos. ¿Listo? Su participación en el foro debe contener dicho reporte. Y adicional a ello, usted debe consultar por lo menos una publicación de uno de sus compañeros, observar su construcción, su planteamiento y realizarle un aporte significativo. ¿Qué es un aporte significativo? No es decirle, ay, sí te quedó perfecto, o no, me parece que no te quedó muy bien. Bueno, es válido siempre y cuando yo ofrezca herramientas de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Ay, sí, yo veo los resultados, pero te sugiero utilizar determinada técnica que te puede ayudar en cosas puntuales. La participación de los compañeros lo que busca es que haya una construcción de conocimiento, entonces no puede quedar solamente en lo valorativo, ¿de acuerdo? Entonces tiene dos partes esta participación en el foro. Uno, que usted agregue su reporte final y dos, que le haga la retribución argumentativa a por lo menos uno de sus compañeros. ¿Listo? Entonces tiene dos partes. ¿Cómo participo en el foro? Entonces usted ya tiene su reporte normalito, se va aquí por el foro. ¿Listo? Le dice añadir un nuevo tema. Aquí en esta parte encuentra la opción avanzada. ¿Listo? Sí o sí debemos ingresar por allí porque allí es donde nos permite adjuntar archivo. Entonces, en el mensaje, usted me puede agregar 2, 3 lineecitas de su participación. Entonces, la construcción del reporte es importante porque nos permite medir la generalidad de los resultados obtenidos. Y aquí en la segunda parte puede adjuntar su archivo, tal cual como lo hizo en la primera evidencia. ¿Sí? Aquí voy a hacer la prueba. Listo, ahí me cargó el archivo y doy clic en enviar foro. Recuerda que si no coloca un título, entonces reporte de sismos en los últimos 10 años. ¿Sí? Y este tiene tilde. Aquí ya está adjunto, entonces, no sé, el texto que usted desea agregar y clic en enviar al foro. Una vez usted le da clic en enviar al foro, pues ya quedó realizada su participación. Vean, reporte de sismo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Esperar y cuando haya la participación de uno de los compañeros, realizarle su respectiva retroalimentación. Si usted ingresa y observa que la participación del compañero no cumple, pues lo sugerible es no le haga aporte, ¿sí? Espere a que el aporte al que usted le vaya a hacer la observación, pues esté completo, ¿vale? Porque en este momento, pues no contamos todavía con una participación con el reporte. ¿Eso a qué se debe? A que a veces no revisamos la guía de aprendizaje y no tenemos en cuenta las características de la evidencia a enviar. ¿Listo? Entonces, por eso soy tan enfática y tan cansoncita en recordarles que deben revisar la guía de aprendizaje y el material de apoyo para poder dar respuesta a la evidencia de manera asertiva. Entonces, rápidamente vamos a recordar que son dos las evidencias. La primera es el informe del conjunto de datos ya trabajado y depurado, aplicando las técnicas de normalización. Y la segunda es la participación en el foro. Esas son las dos evidencias para esta actividad de aprendizaje. Bien, recordarles también que nuestros espacios de comunicación, aquí por el espacio de información general tenemos el foro de dudas e inquietudes. Aquí por la parte superior derecha al lado de su nombre tienen el espacio de mensajería interna o privada. También por ese espacio me pueden contactar. Mi correíto, si tienen problemas de pronto de acceso, de ingreso, recuerden que aquí en el primer anuncio encuentran mi correo. Aquí está, es el OPC. Uy, me lo marco todo. Aquí es el OPC. Allí también me pueden escribir y con gusto pues estaré presta a colaborarles. Recordarles también que pues que tenemos un tiempo de respuesta, pero máximo, yo trato de estar muy pendiente y responder casi en el mismo día. De lo contrario, máximo al otro día encontrarán respuesta. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues esa es toda la información que yo tenía para brindarles. Ahora sí abrimos el espacio de dudas, preguntas e inquietudes con la que les pueda colaborar para dar respuesta
de manera inmediata. Entonces, de pronto si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden escribirla por el chat si gustan. Si de pronto nos da pena activar el micrófono o no lo podemos activar, entonces por el chat estoy pendiente a sus dudas, preguntas, inquietudes. Recuerden que de igual manera, además de este espacio, pues contamos con el foro de dudas e inquietudes, donde pueden preguntar y con gusto estoy presta a colaborarles. Una de las preguntas que surge muy continuamente es, bueno, ¿y qué entorno de desarrollo puedo utilizar? Normalmente yo sugiero que sea Python, sin embargo, si usted conoce algún otro y tiene conocimientos previos de él, puede utilizarlo sin ningún inconveniente. Google Colab también le sirve efectivamente para el análisis exploratorio de datos. ¿Listo? Entonces, pues es básicamente utilizar la herramienta que más se acople o más de pronto le sea útil para analizar los datos. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto, Catalina. Me alegra mucho haber contado con tu presencia. Recuerda cualquier duda, pregunta o inquietud adicional por medio del foro Dudas e Inquietudes por el área de mensajería. Muchas gracias por sus preguntas. Esa pregunta que hicimos de la cantidad de registros, pues excelente. Muchos tenemos la duda y a veces no nos atrevemos a preguntar, pero es importante. Miren que a veces cosas sencillas y nos enrollamos y no encontramos solución. Pero entonces lo más importante es preguntar, ¿de acuerdo? Preguntar, preguntar, indagar. Estos temas se trabajan solo mediante la práctica, o sea, no es posible que yo con un solo ejercicio asimile toda la información. Entonces, tranquilos, es de trabajo, es de tranquilidad, de sentarnos un rato a conciencia y aplicar estos conceptos que no son complicados, son simplemente atención y detalle. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias por su presencia. Si no hay ninguna otra duda, pregunta o inquietud, podemos dar finalizada para no extender mucho más la grabación. Cualquier cosa, quedo muy atenta. Éxitos y que tengan un feliz día. Ánimo a construir aprendizajes y a aprovechar el tiempo. Recuerden, si de pronto no han podido presentar alguna evidencia de las ya anteriores, no hay problema. Pueden presentarla. Todo permanece activo de manera permanente 7x24 y allí estaré pues pendiente de ustedes. Mil gracias por su asistencia y espero poder verlos en la siguiente sesión. Éxitos.